Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin y Jungkook están en la lista de las canciones K-pop que más tiempo han permanecido en Spotify Estados Unidos Daily Top Songs Chart. Like Crazy segundo lugar con 269 días. Seven cuarto lugar con 178 días. Tu décimo puesto y subiendo con 102 días. Duo A siempre juntos en listas importantes y esto demuestra que son muy queridos por las fans estadounidenses. Who se ubicó en el puesto 23 de las canciones más escuchadas en Spotify Estados Unidos, lugar 150 en Reino Unido, Spotify Japón número 5. Spotify Corea número 1 y Spotify Global número 10. Vamos a no decaer en el stream. Todavía Who puede más. Jimin en su semana número 14 en los Billboard Hot 100 se ubicó en el puesto 36. En Billboard Global 200 puesto 15 y Billboard Global excluyendo a Estados Unidos puesto 11. Sigamos haciendo stream a Who, pidiéndola en las radios. Ahora más que nunca. Who merece otra semana más en los Billboard. Like Crazy alcanzó los 1.3 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. ¿Y si vamos por los 2 billones? Hagamos stream a Music Golden. Standing Next to You está a poco de alcanzar el billón de reproducciones. Vota por Jimin y Jungkook en los MTV Europe Music Awards. El 10 de noviembre se cierran las votaciones. Quedan pocos días. Diario Militar Jikook. Desayunaron. Arroz, sopa de albóndigas de masa y huevo, salteado de cerdo con col y salsa de ostras, ensalada de papa, panecillo y kimchi. Almorzaron. Bibimbap de verduras de montaña, sopa de ternera con rábano, costilla de carne picada a la parrilla, muslo de pollo frito, kimchi blanco y uvas. Cenaron. Arroz, sopa de algas con carne de almeja, salteado de pato marinado, maíz con queso gratinado, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 12 grados Celsius, nublado. Tarde 16 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 17 grados Celsius, lloviendo. Jin dio una entrevista y ahí contó, cuando él estaba en su unidad y habló con sus compañeros, les dijo que no se preocuparan, que las cosas mejorarían con el tiempo porque la unidad donde estaba él era fácil, pero después de ser asignados a otra unidad, ellos lo llamaron diciéndole que la unidad de ellos era completamente diferente a la de él, era muy difícil. 완전히 다르다. 우리는 완전 힘들고 형네는 완전 꿀이다. Creo que Jin se refería a Jikook, porque son los que están en las montañas con un clima adverso y en primera línea. Pobre Jikook, los asignaron a una unidad muy dura, pero lo importante es que están juntos y falta cada vez menos. ¿Sabías que? Las exvecinas, como suelen agarrarse de todo, están mintiendo una y otra vez. Nunca se filtró por parte de Hive una lista de chips más populares y estudiar los fanfics para ponerlo en práctica como fanservice es completamente falso. Esa lista que anda circulando es de un sitio web coreano llamado Postipe, donde escriben fanfics.
Pero la principal anti de Jimin y el Jikook escribe: El hecho de que la empresa haya sido expuesta en los documentos de auditoría por estudiar fanfics de Postipi, AO3 coreano, y observar su ranking de popularidad para practicar fanservice y adivinar cuál es el chip número 1. Ahora todo tiene sentido y nunca nos equivocamos. Dilla, una persona enferma que escribe tuit de odio día a día de Jimin y Jikook, una vez más miente. Tengan cuidado porque se está mintiendo mucho y tratan de pasar sus locuras como documentos filtrados, para hacer volar sus fantasías. Incluso han dicho que la empresa inventó el rumor de citas de Jennie y Tae, que salía en un documento, y eso también es falso. Todavía niegan esa relación, con tantas pruebas, pero aprovechan cualquier circunstancia para negarlo. Ha llegado tan lejos la mentira, que las tecucas escriben esto, que ya es irrisorio. La luz de la auditoría de la asamblea que se está revelando. Creo que es importante para mí explicar la razón por la cual Jungkook no caminó por la alfombra roja con Taeyong como lo hizo para Dream Premiere. Recibieron una llamada telefónica básicamente amenazando con que si Jungkook salía del auto con Taeyong, todo el lanzamiento del álbum La Llover de Taeyong sería destruido. No entraré en detalles sobre lo que pasó más tarde, pero si miras las imágenes de Taeyong subiendo al escenario, notarás su actitud. Leen demasiado fanfics, cuando eso nunca ha estado en los documentos, es completamente falso, pero ellas encontraron la ocasión perfecta para excusar la ausencia de Jungkook en esa premiere. Jungkook no fue porque no quiso o simplemente no fue invitado. Si fue a la anterior premiere, fue porque el productor, amigo de Tae, invitó a Jungkook. Además fue como un favor. Jungkook fue el enganche. La película se trataba de fútbol y se llamaba Dream. Jungkook había participado en la obertura del mundial con su canción Dreams. Ir a otra premiere no tenía sentido, ni para Jungkook, ni los amigos de Tae. Las taekucas encontraron su fuente de mentiras, echándole la culpa de su inexistente taekook a la empresa con documentos filtrados falsos. Dicen que no quieren verlos juntos y todo es una tragedia griega. Pero tenemos a Jikook juntos haciendo el servicio militar. Seguramente inventarán que salió un documento donde obligaban a Jungkook a irse con Jimin. Así mucho ojo con creer todo, porque varias cuentas en redes sociales están mintiendo descaradamente para victimizar a personas que nunca han sido nombradas o validar un chip que nunca ha existido. Ahora ya lo sabes. Hace 7 años, Jimin y Jungkook paseaban por las calles de Tokio, sintiéndose libres al estar solos por primera vez. Este viaje marcó el principio de algo entre ellos dos. Creo que su relación, sea cual sea, debió pasar por momentos duros, pero ese viaje a Tokio, para mí, fue el pilar de que ambos se mantuvieran unidos hasta el día de hoy. ¿Qué piensas tú? 이거 그거잖아. 내가 그 지민이 형이랑 여행 갔을 때 Día 225. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.